Hare Krishna. Hare Krishna, muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Hoy estamos en martes 20... No, ¿cómo que 20? Hoy es 8. Martes 8, apenas estamos iniciando. Así que, capítulo 7, inicio del capítulo 7, Srimad Bhagavatam. Bienvenidos. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamurayet Nastaprayasva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Yavadrani Vidunati Sugritsatam Krishna Swadhama Bhagate Dharmanyana Divisa Kalaunasta Drishanusa Puranarko Dunovita. Muy bien. Así que tenemos hoy capítulo 7, inicio del capítulo 7. En realidad en este capítulo es en donde se da inicio a la descripción. Bueno, si bien es cierto el libro, pues ya llevamos 7 capítulos del libro, pero en este capítulo aparece el inicio de las descripciones de Krishna directamente. Aparece ya las descripciones de Krishna. ¿Y qué sucede después de la batalla de Kurukshetra? ¿Qué sucedió después de la batalla de Kurukshetra? ¿Y qué ocurrió con Krishna y los Pandavas? ¿Qué ocurrió con el reinado? Todo esto se empieza a describir a partir de este capítulo. Luego viene el capítulo 8, que es un... Vamos a verlo nada más como para un vistazo. Hemos llegado hasta el capítulo 6. Y el capítulo 8, que es una sección muy bonita, en donde se recogen las oraciones de la reina Kunti antes de que Krishna vaya a partir, antes de que Krishna se vaya, y cómo es salvado el último heredero de los Pándavas. Pero en este capítulo 7 se relatará eso, que sucede después de la batalla de Kurukshetra, una vez que, entre Bhagavad Gita y entre Bhagavatam, no se relata qué ocurrió en la batalla en sí, sino más bien aquí, en este capítulo vamos a entrar, aquí se describirá qué ocurrió ya después de la batalla. Y para todos aquellos interesados en saber qué ocurrió durante la batalla, que hay ese salto, ¿no? Desde Bhagavad Gita nos saltamos a Bhagavatam y no hay esa información de qué ocurrió en la batalla. Sin embargo, en el Mahabharata se describe qué ocurrió y cómo fueron los días, cómo fue la batalla en sí, Kurukshetra. Así que vamos a ver el texto 1. Y otra cosa por mencionar es que el capítulo anterior, que era la conversación entre Narada y Vyasa, ¿no? Esa conversación estaba siendo relatada
por Sutta Goswami. Pienso que, bueno, podría ser enredado, pero Sutta Goswami, hace algunos días lo vimos, bueno, al inicio del Bhagavatam, Sutta Goswami se reúne con un montón de sabios, toda una asamblea enorme de sabios, en el bosque de Naimisaranya, y en este bosque, bueno, todos se reúnen, todos eran sabios que pudieron ver que ya la era de Kali había comenzado. Y en realidad cuando ellos se reúnen ya el Bhagavatam estaba escrito. Entonces ellos se reúnen y al mayor de todos ellos, que es Sutta Goswami, a Sutta, a él le hacen diferentes tipos de preguntas. Y la primera de ellas, o entre estas preguntas, es, los sabios preguntan, Sutta Goswami, usted que es muy sabio, ¿podría decirnos cómo ahora que Krishna se fue, a dónde acudieron los principios de la religión ahora que Krishna ya se fue? Una de las preguntas fue esa. Y Sutta Goswami responde que ahora que Krishna ya se fue, toda la presencia de Krishna está en el Bhagavatam. Así que ellos continúan preguntando y el hecho de Sutta Goswami relatar y respondiendo las preguntas de los sabios nos trajo al capítulo anterior. Sutta Goswami relató esa conversación entre Narada Muni y Vyasadeva, que ayer terminó ese capítulo. Y ahora regresamos a la escena de los sabios en Naimisaranya, los sabios reunidos. Y aquí aparece otra pregunta, ya habiendo terminada la conversación entre Narada y Vyasa, aparece una pregunta más que se le hace a Sutta Goswami de parte de todos los sabios reunidos. Vamos a ver. Y eso es este capítulo 7. Y específicamente este texto primero. Vamos a texto. Saunaka Uvacha Nirgate Narade Sutta Bhagavam Padarayana Shrutavam Stad Avipretam Tattakim Akarot Vibhu. Saunaka Uvacha Nirgate Narade Sutta Bhagavam Padarayana Shrutavam Stad Avipretam Tattakim Akarot Vibhu. Traducción del verso y significado dados ambos muy esmeradamente por Srila Prabhupada. Traducción. Sri Saunaka preguntó: Oh Sutta, el gran Vyasadeva, el trascendentalmente poderoso, lo oyó todo de labios de Narada Muni. Por lo tanto, ¿qué hizo él después de la partida de Narada? Interesante que vemos que así como Narada, después de haber escuchado el relato de Vyasa, después de haber escuchado el relato de Narada, después de que Vyasa escuchó la historia de Narada, él preguntó: ¿y qué pasó después? Después de que los sabios se fueron, ¿qué hiciste tú? Y es una pregunta similar que los sabios encabezados y liderados por Saunaka, que es quien pregunta hoy, ellos preguntan a Sutta, que es el que está relatando, ¿qué hizo Vyasadeva después de escuchar todo del labio de Narada Muni? ¿Qué hizo después? Vamos al significado. Significado. En este capítulo se da con la clave de la descripción del Srimad Bhagavatam. Al Maharaj Parikshit ser milagrosamente salvado en el vientre de su madre. El incidente lo provocó Drauni, o sea, Ashvatthama, el hijo de Acharya Drona, el cual mató a los 5 hijos de Draupadi mientras ellos dormían, por lo cual Arjuna lo castigó. Antes de dar comienzo a la gran epopeya conocida como el Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva comprendió cabalmente toda la verdad.
mediante el trance con devoción. Vamos a ver, aquí yo tengo que... Ahí está. No. Pienso que tal vez ustedes no estaban viendo todo esto. Vamos a repasarlo nuevamente. Sri Saunaka preguntó: Oh Sutta, el gran Vyasadeva, trascendentalmente poderoso, lo oyó todo de labios de Narada Muni. Por lo tanto, ¿qué hizo él después de la partida de Narada? De vuelta vamos al significado. En este capítulo se da con la clave de la descripción del Srimad Bhagavatam al Maharaj Pariksit ser milagrosamente salvado en el vientre de su madre. El incidente lo provocó Drauni Ashvatthama, el hijo de Acharya Drona, el cual mató a los 5 hijos de Draupadi mientras ellos dormían, por lo cual Arjuna lo castigó. Antes de dar comienzo a la gran epopeya conocida como el Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva comprendió cabalmente toda la verdad mediante el trance con devoción. Ahora sí, volvemos acá. Vamos a ver un poco acá. Así que, bueno, también tenemos planeado mencionar algunas cosas relacionadas con la llegada de Prabhupada. En realidad esto ocurrirá mañana, la fecha de mañana, pero teníamos planeado hablar un par de cosas, un par de detalles de no la llegada, pero más bien ya Srila Prabhupada estando en Estados Unidos, habiendo llegado a Estados Unidos. Y mañana, en realidad estamos haciendo una progresión, ¿no? Porque mañana relataremos el momento en el cual, ese tiempo en el cual él se desplaza y llega. Hoy hablaremos de algunas cosas ya él habiendo llegado. Pero en realidad también es valioso que podamos mencionar algunas cosas que se mencionan aquí, algunas cosas, el contexto de la escena y algunas cosas que Prabhupada está mencionando. Está mencionando, por ejemplo, a Pariksit Maharaj, que fue salvado en el vientre de su madre. Menciona a alguien más, a 2 personajes más menciona aquí. Uno de ellos es Pariksit. Vamos a ver. Maharaj Pariksit es el primero, que fue salvado en el vientre de su madre. Luego menciona a Ashvatthama. Menciona 4 personajes. Ashvatthama, o sea, el hijo de Dronacharya. Y luego menciona a Draupadi. Creo que vale la pena que podamos relatar un poco qué es lo que Prabhupada está mencionando acá. Así que vamos a ver. Una vez terminada toda la batalla de Kurukshetra, y habiendo terminado toda la batalla de Kurukshetra, todos los guerreros, y en realidad se describe que no había nadie que había sobrevivido. Y vamos a mover aquí un momento. No había nadie que había sobrevivido excepto los Pándavas, y había un par de guerreros por allí también moribundos, esperando al momento de la muerte, porque ya estaban completamente desahuciados y estaban agonizando, pero quedaban vivos los Pándavas, ¿no? Porque ese era el plan inicial, el plan que Krishna tenía desde el principio. Así que los Pándavas, con su esposa Draupadi, que ella se menciona aquí,
La esposa de los Pándavas era Draupadi. Y los Pándavas tenían 5 hijos. Draupadi tenía 5 hijos. Que eran los siguientes herederos, ¿no? Porque los Pándavas hasta este momento, ellos estaban viejos, no viejos, así ancianos, de que estaban al borde de la muerte. Pero ellos estaban, sí, viejos y no eran jóvenes. Así que, llegado el momento, estos niños, los 5 hijos de los Pándavas, llegado el momento, ellos, cuando fuera el momento apropiado, ellos iban a pasar o alguno de ellos al menos, iba a pasar a tener el trono, ¿no? Y el detalle es que cuando terminó la batalla, todos estaban allí ya recogiendo armas y todo lo demás. Asvatama, voy a volver aquí porque Asvatama se menciona su nombre. Asvatama, él no había muerto en la batalla. Por algunas razones él estaba vivo todavía. Así que Asvatama era también amigo de los Kurus. Asvatama era amigo de Duryodhana. Y Asvatama, al darse cuenta de que todo lo que había pasado, los Pándavas estaban vivos, todos los Kurus habían muerto, y que era también, no era de un corazón, no tenía tan buen corazón Asvatama y tan buena inteligencia. Así que, aprovechándose de que los 5 niños, los 5 hijos de los Pándavas estaban durmiendo, estaban descansando, Asvatama fue y los mató a todos mientras ellos dormían. Cosa que incluso hoy en día se vería como un acto demasiado infame, muy cobarde, porque los muchachos estaban durmiendo. Y aparte de que todos aquellos guerreros habían muerto, Draupadi, y no era, a pesar de que ellos habían ganado la batalla, toda la guerra de Kurukshetra, pero no es que los Pándavas estaban completamente felices por haber ganado la batalla, porque en realidad el mismo Arjuna, como lo vimos en Bhagavad Gita, y también su hermano mayor, Yudhishthira, por supuesto que no estaban, antes de la batalla, no estaban felices por tener que pelear. Bueno, fueron a pelear porque era su deber, pero habían presenciado la muerte tanto de sus guerreros y de sus familiares de este lado, como de familiares del otro lado, y realmente no estaban felices. Estaban felices porque había terminado la batalla, eso sí, por fin había terminado esto, pero no felices de que tanta gente había muerto. Así que Draupadi, que era la esposa de ellos, tampoco es que estaba así en felicidad. Y al darse cuenta de que ya había ocurrido toda esta tragedia, estaban de luto más bien, se dan cuenta de que sus hijos, los 5 hijos de Draupadi, los 5 hijos de los Pándavas, se habían muerto. Así que fue un dolor tremendo para ella, un dolor principalmente para ella. Y al llegar al lugar donde ellos habían estado durmiendo, se da cuenta de que están muertos. ¿Y cómo es posible que están muertos si ellos ni siquiera pelearon? Ella acaba de ver que murieron todos los grandes guerreros que ella conocía, los mismos grandes personajes a quienes ella estimaba. Y llega al lugar, al sitio donde sus hijos estaban descansando, donde estaban durmiendo, para encontrarlos que están muertos, están decapitados, así cruelmente. Y ella se le parte el corazón y como lo vamos a ver en este capítulo, Krishna, al ver el sufrimiento, Arjuna, al ver el sufrimiento, la tristeza de ella, Arjuna le dice: no te preocupes, mi querida dama, yo te prometo que voy a encontrar al malhechor, voy a encontrar a la persona que lo hizo, voy a traerlo aquí y voy a vengar la muerte de nuestros hijos. Voy a traerlo aquí,
voy a intentar buscar algo, porque las palabras que Arjuna le menciona son interesantes. Voy a vengar la muerte de nuestros hijos y van a ver lo que Arjuna. Vamos a ver. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo. Oh gentil dama, dijo Arjuna a su esposa, cuando yo te obsequie con la cabeza de esa persona, o sea, yo le voy a cortar la cabeza, te la voy a traer aquí de regalo, le voy a cortar la cabeza con mis flechas y mi arco gandiva, entonces podré enjuagar tus lágrimas, las lágrimas de tus ojos y tranquilizarte. Así que vamos, dijo Arjuna, vamos y quememos los cuerpos de nuestros hijos, vamos a hacer la ceremonia apropiada. Y después de eso podrás bañarte tranquila, parada sobre la cabeza de este tipo, de esta persona. Así que Arjuna, determinado, y Arjuna era Arjuna, el mismo Arjuna que había acabado con todo el ejército Kuru, estaba prometiendo esto para tranquilizar a su esposa. Y así que inmediatamente, y él supo, vamos a volver ahora al texto 1. Arjuna sabía quién había sido esta persona, y aquí se menciona su nombre, que es Asvatama. ¿Y qué pasa con Asvatama? ¿Quién era Asvatama? Asvatama era el hijo de Acharya Drona. Aquí se está poniendo, Prabhupada lo introduce aquí. Asvatama, este personaje que había matado a los 5 hijos de los Pándavas, curiosamente era el hijo del maestro de armas de Arjuna. Voy a moverme un momento para hacer aquí un ajuste. Ahora vuelvo. Ok. Vamos a ver. Sí. Así que este Asvatama, quien había sido el asesino de los hijos de los Pándavas, en realidad era el hijo del maestro de Arjuna, el maestro de armas. Ese mismo maestro de armas, ese mismo Dronacharya, que es el maestro, era una de las razones por las cuales Arjuna no quería pelear, porque él respetaba tanto a su maestro que está aquí enfrente. Arjuna, en un momento, en el capítulo 1, vemos que de Bhagavad Gita, Arjuna le dice eso a Krishna. ¿Cómo piensas, Krishna? Tú me estás pidiendo que pelee y que mate a todas estas personas, pero ¿cómo voy a matar yo a Drona y a Bhishma, que son dignos de mi veneración? Vamos a intentar encontrarlo en Bhagavad Gita, capítulo 1. Porque en realidad era una de las personas a quienes Arjuna estimaba tanto, que él ni siquiera se podía imaginar el pelear contra su maestro. Les voy a mostrar, aquí está. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, no lo vamos a... Parece que no lo tengo tan a mano. Aquí está. Cambiamos. Y vean, estoy en el capítulo 1, texto 25, vamos a entrar, de Bhagavad Gita, ¿no? Y... bueno, aquí nada más se menciona el nombre de Drona. Bhishma y Drona. Bhishma era el abuelo de Arjuna y Drona, pues, era el maestro de armas. Y era su maestro quien le había enseñado todo lo que él sabía. Vamos a ver por qué razón no puedo ver.
está. Aquí estoy en el texto 25 del capítulo 1. Se menciona a Drona, ese Dronacharya que era el maestro de armas, como dijimos. Ahora sí voy a volver. La cuestión está de que Dronacharya tenía este hijo que era Asvatthama. Y Arjuna fue, lo encontró, lo apresó, lo amarró, lo ató al hijo de Drona, a pesar de que él tuvo la oportunidad él pudo haberlo matado inmediatamente, pero él le había prometido a su esposa Draupadi que te lo voy a traer aquí y te voy a traer la cabeza de él. Así que Arjuna no lo mató inmediatamente, sino que lo amarró, lo apresó y lo trajo frente a su esposa Draupadi. Pero su esposa Draupadi, quien era una dama, realmente una dama, al ver llegar a Asvatthama amarrado, atado, ella se llenó de compasión y dijo, suéltalo, no lo puedes amarrar de esa manera, a pesar de que era la misma persona quien había decapitado a sus hijos, que podría haber sentido ella por él. Y él dijo, no, suéltalo, no puedes amarrarlo así porque en realidad él es el hijo de nuestro maestro. Todo lo que tú sabes y tú eres experto en todo lo que eres experto, gracias a Dronacharya. Y él es hijo de Dronacharya. Así que por respeto a tu maestro no debes tratarlo así, suéltalo, perdónale la vida. Todo lo que yo sentí al ver a mis hijos muertos, si tú matas a este muchacho, si tú lo matas a él, eso mismo va a sentir su mamá y yo no quiero que ella sienta lo mismo que yo estoy sintiendo. Así que no lo mates. Y todos dijeron, sí, es verdad, no lo mates, merece piedad. Pero uno de los hermanos de Arjuna, Bhima, el hermano más fuerte de todos los 5 Pándavas, dijo, no, ¿cómo que lo vamos a perdonar? Hay que matarlo. No se merece que lo perdonemos. Hay que matarlo. Y Krishna también, curiosamente, Krishna estaba ahí viendo la disyuntiva en la que se encontraba Arjuna. Krishna también en un momento le dijo, hay que matarlo. Y Bhima también dijo, sí, hay que matarlo. Pedro Draupadi dijo, no lo podemos matar. Así que Arjuna tuvo que decidir, al final no lo mataron, lo dejaron ir, pero este mismo muchacho lo dejaron ir, le perdonaron la vida, pero no contento todavía y no conforme, el mismo Asvatthama, después de que le perdonaron la vida y después de que había matado a los 5 herederos de los Pándavas, no estaba contento con eso todavía. Y sabiendo que había matado a los 5 herederos, a los 5 hijos, se fue lejos y se recordó en el camino, Asvatthama se recordó de que había un nieto de los Pándavas que no había nacido todavía, que estaba en el vientre de uno de los hijos de los Pándavas. Así que los Pándavas estaban esperando un nieto, a pesar de que ya no tenían hijos, estaban muertos, pero había un nieto que estaba por nacer. Y este mismo muchacho, este mismo Asvatthama, no sé qué tan muchacho era, pienso que no era tan muchacho. Digo muchacho por la forma en la que pensaban. Bueno, tal vez era un hombre completo. Ya cuando le habían perdonado la vida, se recordó de que había un niño por nacer que iba a ser nieto de los Pándavas. Así que a la distancia, él que era un guerrero, y todo esto se describe en este capítulo, diseñó no es que diseñó el arma ya estaba diseñada, pero disparó un arma desde aquella distancia. El texto describe que es un arma de tipo atómico, es una arma atómica que podía ir, y en ese tiempo era posible, ese tipo de armas eran dirigidos específicamente a la persona, no es que causaba un desorden a donde el arma cayera, un tipo de bomba atómica Prabhupada dice. Así que él dirigió este arma hacia el vientre, vamos a ver, hacia el vientre de Uttara. Uttara era la muchacha que estaba, o la dama que estaba esperando a este niño.
Uttara era nuera de Arjuna. Uttara se había casado con un hijo de Arjuna. Por lo tanto, ella estaba esperando a este niño. Y era la esperanza de los Pándavas, a pesar de que sus hijos habían muerto, pero estaba este niño que iba a nacer. Pero Asvatthama mandó esta arma, y Uttara se da cuenta de que hay un arma es un arma que está quemándome el vientre, y me doy cuenta que esa arma viene a destruir al niño que está en mi vientre. Así que ella se da cuenta, va donde Krishna rápidamente, le dice: Krishna, me doy cuenta que hay un arma que está siendo disparada para mi vientre, por favor ayúdame, protégeme, que no me pase nada a mí, pero principalmente que no le pase nada al niño. Y Arjuna, Krishna, se da cuenta de ello, entra en el vientre de Uttara para proteger al niño, y protege también con su como un tipo de campo de fuerza, podemos decir, un tipo de protección al niño para que él no sea golpeado. Y ese niño se describe que era consciente, se dio cuenta de que había alguien que lo estaba protegiendo y alguien que lo estaba cuidando, a pesar de que él estaba en el vientre. Y efectivamente no le pudieron hacer daño. Este niño es conocido con el nombre de, aquí está, Pariksit. Pariksit. Ese heredero Pariksit, que es el nieto de los Pándavas, por fortuna y por gracia de Krishna, por haberlo salvado Krishna, el niño nació y todo lo demás. Y Pariksit, ese nombre de Pariksit, Prabhupada describe y explica que significa el examinador. Porque Pariksit, cuando nació y cuando tuvo la edad suficiente, se dice que él iba por todos lados, incluso cuando él era rey, iba por todos lados tratando de encontrar a la persona que él había visto en el vientre de su mamá. Él tenía la esperanza de algún momento encontrarse a esa persona. Él se recordaba que había una persona que me había salvado. Y por todos lados iba buscando a esa persona, que era Krishna. Y Pariksit, que nunca conoció a sus abuelos, que eran los Pándavas, solamente escuchaba de sus grandes abuelos, a donde sea que iba, porque él era el rey, en su momento que él era el rey, él a donde sea que iba, todo el mundo, porque hasta ese momento había suficientes personas quienes habían no presenciado la batalla, pero cuyos papás, por ejemplo, habían muerto en la batalla de Kurukshetra, y sus mamás les contaban las historias de los Pándavas. Había gente que había conocido a los Pándavas, y ese mismo Pariksit, el nieto de los Pándavas, todo el tiempo escuchaba las glorias y la belleza del reino mientras los Pándavas vivían. Él escuchaba hablar de un tal Krishna que era amigo de Arjuna y los Pándavas, y Yudhishthir, que era el mayor de los Pándavas, y a todos lados que iba él escuchaba de los Pándavas. Ese mismo Pariksit que fue el heredero, por supuesto. Y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 14, cuando Pariksit ya tiene edad suficiente para recibir el trono. Entonces, él recibe el trono, cuando él tiene la edad suficiente. Estoy tratando de recordar algo porque me da la impresión de que... A ver, voy a volver aquí. Ahí está. Después de los Pándavas terminar la batalla, Yudhishthir es coronado rey. Todo esto también se hablará. Yudhishthir es coronado rey, es subido al trono. Y Pariksit Maharaj, estoy ahora recordando, Pariksit, en realidad, él a quien no conoce es a Krishna, pero sí conoce a los Pándavas, porque por supuesto él creció, mientras era un niño, él conocía a los Pándavas, a ellos sí los conocía. A quien no conocía era
a Krishna. Sin embargo, cuando él se volvió rey, cuando él ya era rey, iba por todos lados y escuchaba nuevamente, ahora aquí sí es el dato, él escuchaba los relatos de aquellas personas quienes habían conocido a los Pándavas. Pero él mismo sí, por supuesto, él mientras creció y todo lo demás, pues él creció ahí, ¿no? Con sus tíos o sus abuelos que eran los Pándavas. Así que cuando él tuvo edad suficiente, Parikshit, lo coronaron rey y todos los Pándavas dijeron, ok, nos retiramos al bosque para llevar una vida retirada en el bosque y morir allá, lo cual era la costumbre en ese tiempo. Así que, y ese Parikshit, para terminar con el asunto, ese Parikshit llega un momento en el que él, siendo rey, anda por allí y recibe la maldición, y también esto se va a describir, vamos a ver, recibe la maldición este mismo Parikshit, el cual es el nieto de los Pándavas, de morir en 7 días. Así que cuando él se da cuenta que va a morir en 7 días, entonces él decide ir a la orilla del Ganges para prepararse para su muerte. En la orilla del Ganges se encuentra con que todos los grandes sabios, todos los grandes sabios de ese tiempo saben que él se va a dirigir a la orilla del Ganges para morir, enfrentar su muerte. Entonces todos los sabios se reúnen allí. Y reunidos allí todos los sabios, uno de ellos en particular le habla el Bhagavatam. Y bueno, ¿para qué les voy a mostrar el libro? Si les iba a mostrar, quería mostrarles la imagen, pero me recordé que la puedo buscar aquí. Parikshit. Aquí tenemos la escena de Parikshit sentado a la orilla del Ganges, escuchando el Srimad Bhagavatam, escuchando el Srimad Bhagavatam de labios de su maestro espiritual. Es aquí donde puede ser confuso la historia del Bhagavatam, porque todo esto nos trae de regreso a abrir como página nueva. ¿Qué pasa? Bueno, aunque se mire así cortada, pero ahí está. Que algunos de ustedes podrán conocer, quienes tengan el libro, podrán saber que esa es la misma portada, o la misma, ¿cómo se llama esto? Contraportada creo que es. Bueno, voy a mostrarles el libro mejor. Que si tenemos el Bhagavatam y lo abrimos, encontramos la misma imagen. Esa es la misma imagen de Parikshit sentado a la orilla del Ganges, reunido con todos los sabios. Y mientras él estaba allí reunido a 7 días de morir, entonces le es hablado el Bhagavatam. ¿Qué pasó? Ahí está. Voy a quitar por un momento. Ahí está. Esa es la misma imagen que aparece en el libro que acabo de mostrarles. Ese mismo Parikshit, que es el nieto de los Pándavas, todos los sabios se reunieron allí porque era el último heredero de los Pándavas. O sea, era un devoto puro, por supuesto también, Parikshit Maharaj. Y todos los sabios sabían muy bien de su devoción pura que tenía por Krishna. Y esto da origen a que se narre el Bhagavatam. Y todo esto está siendo narrado por los sabios los sabios en Naimisaranya. Es otro grupo de sabios. Esto que estoy mostrándoles aquí es un segundo grupo de sabios. El primer grupo de sabios se reunió para hacer una gran ceremonia en beneficio de todos los habitantes del mundo. Como ayer vimos que los grandes sabios y las grandes personalidades siempre aceptan voluntariamente sufrimientos, austeridades,
para detener los sufrimientos de otros. Y lo mismo ocurrió con los sabios en Nainisaran. Ya voy a quitar esto ya. Sí. El primer grupo de sabios se reunió para hacer esta ceremonia. Y Sutta está relatando toda esta historia. Y Sutta Goswami relata cómo hubo un grupo de sabios, otro grupo de sabios, que se reunió a la orilla del Ganges. Ahora sí, se reunió a la orilla del Ganges para hablar el Bhagavatam, hablarle este Bhagavatam a Parikshit, que es el nieto de los Pándavas. Así que todo esto lo dijimos, vamos a volver aquí al texto. Todo esto lo dijimos porque estamos aquí. No, así. Aquí, capítulo 7. Porque Prabhupada mencionó todos estos personajes hoy. Así que en el capítulo vamos a ver todo esto. Todo esto es lo que se presenta en el capítulo. Hasta que al final hasta que al final, bueno, antes de que termine el capítulo 7, Krishna, aquí en este mismo capítulo se presenta la escena de Arjuna castigando a este hijo de Dronacharya. Y ya cuando lo castigaron, en el siguiente capítulo escucharemos las oraciones de la reina Kunti. Ok, entonces, ¿qué pasa con Prabhupada? Que era lo que queríamos hablar también. ¿Qué pasa con Srila Prabhupada? Que mañana será el día en el que se conmemora y se recuerda la llegada, específicamente la llegada de él a Estados Unidos. Algunas cosas que ayer prometimos mencionar. Era que Srila Prabhupada cuando llegó, él tenía, se dice, unos 40 rupias. 40 rupias, 40, o sea, rupias, la moneda de India. Y estas rupias, o sea, en relación a la inflación que ha ocurrido hasta el día de hoy, esas 40 rupias representan como unos, según, al menos según algunos, ¿cómo sería? Haciendo la comparación de cómo era la inflación en 1966 y la comparación a hoy, tenían unos $20. Posiblemente en aquel 1966 esas 20 rupias se traducían a $7, alguien habla de $7, pero comparado al día de hoy es distinto. Así que Prabhupada llega y el sitio donde él llega es desconocido. Nunca en su vida anterior había salido de la India. En su vida nunca había salido. Nada más escuchaba de lo que es Occidente. Hasta ese tiempo también, recordamos que es 1960. Y existía una influencia tan grande en la India de parte de Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra había estado y estaba hasta ese momento también presente. Así que todo el mundo quien pensaba ir, pensaba, ya sea, no solamente en este caso Prabhupada o algún Vaishnava tratando de salir de la India, pero quien sea que aspiraba a salir de la India a un mejor país, todo el mundo pensaba en Inglaterra. Inglaterra era el lugar a donde ir. Y el hecho de Prabhupada pensar en Estados Unidos, desde allí era bastante revolucionario. Desde allí ya era revolucionario. Y Nueva York, bueno, era una ciudad. Era una buena ciudad para ir. Era el centro de... Y Prabhupada se dirigió allá a Nueva York. Llegó específicamente, déjenme contarles.
Prabhupada llegó específicamente, era un día domingo 19 de septiembre. Y el mismo, imagínense, Prabhupada cuando sube al barco, que es un 13 de agosto, viernes 13 de agosto, pasó entonces, podemos decir, unos 30 y tantos días, 37 días, dice el texto, a bordo. Al cabo como de una semana, apenas había pasado una semana en el barco, y Prabhupada escribe en su diario que es tan difícil, me siento, cuánto tiempo falta, porque era una experiencia nueva para él. Al cabo de unos 15 días, dice, los mareos continúan, me estoy sintiendo débil, estoy vomitando todo el día. Al cabo de 2 semanas, a bordo, en ese mismo barco y en ese mismo viaje, sufre 2 ataques al corazón en ese mismo barco. 37 largos días a bordo hasta llegar a Nueva York. Que él llegó ese domingo 19. Ese día que bajó y pisó tierra en Nueva York, ese mismo día lo recogieron la empresa que lo iba a llevar hasta Pensilvania, que iban a hacer aproximadamente otras 9 horas, 8 o 9 horas en bus hasta Pensilvania. Después de haber viajado 37 días a bordo, sufriendo, que no fue nada grato. Como digo, él mismo lo escribe en su diario, esto está en su diario. Dice, el mareo continúa, el vómito, y también se relata 2 ataques al corazón allí. Ese mismo día, un viaje sin descansar ni nada, apropiadamente, sin reponerse, un viaje de 9 horas en la noche, porque Prabhupada llegó a las 4 de la mañana al siguiente sitio, a Pensilvania, que era el lugar donde él iba a quedarse. Pensilvania, ahí lo recibirían una pareja. Esta pareja era no un señor, pero un hombre hindú, cuyo padre Prabhupada conocía, no era así un súper conocido, pero no era un amigo, pero era un conocido. Su papá vivía en la India y este señor, este hombre, vivía en Pensilvania. Se había casado con una muchacha estadounidense. Así que Prabhupada llegó a las 4 de la mañana luego de haber tenido un viaje de 8 horas en bus por la noche. Llegó hasta allá. Se quedó allí con ellos Era una casa... Intentar de vuelta. Era una casa que únicamente tenía una habitación y Prabhupada no estaba acomodada para recibir invitados. Tenía una habitación únicamente y Prabhupada se quedaba allí, en la sala de estar. Y de todas maneras, Prabhupada no tenía muchas cosas, tenía su maleta y ya. Pero curiosamente él tenía algo más, que eran sus libros. Y eran cajas grandes con sus libros. Eran 200 sets, 200 juegos del primer canto del Bhagavatam. Así que eran 600 libros. Así que pasó un mes aproximadamente, se la Prabhupada allí. Y había momentos y hubo un momento en el que para ellos y para él también era un tanto incómodo, porque era, como digo, una casa pequeña, y ellos le propusieron a Prabhupada llevarlo a un albergue. Así que Prabhupada pasó varios días y pasaba las noches en un albergue, y había ocasiones en donde él llegaba al albergue y ya todas las habitaciones, todos los espacios habían sido ocupados por algunas otras personas, indigentes a veces. Así que luego de un mes allí en Pensilvania, sin tener las comodidades apropiadas y todo lo demás, ni siquiera comodidades, sino al menos un lugar apropiado y decente. No es que la casa de ellos en Pensilvania no era decente, pero me refiero a digno para estar y poder trabajar. Luego de eso se mudó para Nueva York. Otra vez en este caso se fue a las 2 de la mañana de Pensilvania para llegar a Nueva York.
No tenía idea de cómo usar el transporte público, no tenía idea de cómo utilizar los baños públicos, así que su amigo le dio un calcetín lleno de monedas para que le explicó cómo poner cada moneda en los baños para utilizar, para poder bañarse cuando fuera necesario en alguno de los baños públicos. Y llegó a Nueva York después de un mes de haber llegado a Estados Unidos. Sí, aproximadamente un mes después, llegó a Nueva York y en esta ocasión se quedó porque él había tenido correspondencia era un profesor de yoga de la India también, mucho más joven que él tal vez andaba por sus 50 años. Este doctor se llamaba Doctor Misra, Ramamurti Misra, y Prabhupada se quedó allí. Él le dio el espacio para que se quedara en su propio apartamento con el Doctor Misra. Después de un tiempo se mudó al centro de yoga del Doctor Misra. Y después de un tiempo, aproximadamente Prabhupada pasó como unos 4 o 5 meses conviviendo con el Doctor Misra. Y después de un tiempo, unos 4 meses, él en el centro de yoga donde vivía, se mudó 2 pisos abajo en el mismo edificio. Porque hasta ese momento él no podía dar charlas, no podía hablar, porque pues estaba en el centro de yoga el Doctor Misra y el Doctor Misra hablaba de sus cosas, todas completamente contrarias al mensaje de Prabhupada. El Doctor Misra decía que sí, que Dios no tiene forma, no tiene nombre, y que Dios es una luz, es impersonal. Y hablaba todo lo contrario, todo lo que Prabhupada había venido a intentar desmentir. ¿Cómo es eso que Dios es una persona? Y a mostrar la realidad, la verdad de Dios, la ciencia devocional, la ciencia de Dios. No es una opinión de que Dios es una persona, es que es la realidad, escrita por Vyasadeva. Y él lo traía escrito en ese texto completamente sagrado y milenario y autorizado que es el Bhagavatam. Mientras que la idea de que Dios es una luz es solamente era una opinión que había surgido ahí por alguien hace un par de años, unos cientos de años. Pero Prabhupada tenía consigo toda una dinastía, podemos decirlo, de sabios y swamis y yogis que lo respaldaban. Y tenía un mensaje que no era subjetivo, pero él no podía hablar allí. Así que al cabo de unos 4 meses se mudó, pero antes de mudarse, 2 pisos abajo del centro de yoga, en ese edificio, Prabhupada notó que ese lugar está vacío. Así que le escribió una pequeña carta al dueño del edificio y le dijo: señor tal, no recuerdo el nombre, yo me doy cuenta que ese piso aquí abajo pues está vacío, y porque yo le propongo que me dé chance a mí para establecerme allí, esta es la asociación interna. Es curioso porque hasta ese momento Prabhupada no lo llamaba ISKCON, que ese nombre surgió después, pero en la biografía se describe que él le escribe a este señor, al dueño del edificio, y le dice: deme chance de fundar allí una cosa así como, no lo tengo a mano ahora, Krishna, déjenme ver si lo apunté por acá, ¿no? Pero él escribe algo así como la Institución Internacional para la Conciencia de Dios. Prabhupada hasta ese momento utiliza el adjetivo como Dios. Y le dice: deme chance de establecerme allí, empezar a tener reuniones, y si usted quiere, pues yo estaría muy contento de que usted sea uno de los directores de la institución, porque usted está patrocinando el sitio en donde está. Y Prabhupada lo invitó a que formara parte de este movimiento, y él decía: vamos a establecernos allí. Y yo lo que quiero es pues establecer algo para el beneficio de la gente, no voy a cobrar ni nada. El dueño del edificio no estaba lo más mínimo interesado en las actividades misioneras de Prabhupada, así que le digo: pues cuesta $72 la renta, si usted quiere puede tenerlo, si no, pues no. No estaba en lo más mínimo interesado. Si bien es cierto que en algunas otras ocasiones se relata a un Srila Prabhupada que daba mucho gusto conocerlo, ¿no? Que era un caballero, que era una persona encantadora,
pero no todos los encuentros de Prabhupada fueron así tan románticos, ¿no? Aquí encontramos al dueño del edificio que le dicen, pues no me interesa, cuesta $72, si usted quiere puede pagarlo, si no, pues no. Y Prabhupada le dice, pero está vacío, ¿no? De todas maneras usted sigue pagando, ¿cómo se llama? Impuestos, ¿no? El sitio está vacío. Si usted me da espacio ahí, pues en su momento puedo obtener beneficios también. El Señor dijo, no me interesa, cuesta $72 la renta. Esos $72, comparando la inflación hasta hoy en día, equivalen a unos $580 actuales. $580 que Prabhupada tenía que pagar de renta. Y efectivamente, después de intentarlo y no conseguirlo, Prabhupada se mudó pagando $72 de renta. Y él, en ese mismo tiempo, se describe que uno de los chicos, porque él empezó, por fin tenía la oportunidad en un sitio de poder tener clases propias, él, lunes, miércoles y viernes, 7 de la tarde. Ya podía hablar libremente, porque en el centro de yoga a veces el doctor Misra le decía que hablara algo y Prabhupada empezaba a hablar directamente de Krishna y su mensaje, hasta que un día el doctor Misra le dijo que no podía hablar más. No era que se llevaban mal, pero era claro, era evidente que no compartían la misma filosofía. El doctor Misra no quería que hablara con su gente. Así que aquí estaba Prabhupada, por fin teniendo sus propias clases. Pero este sitio no tenía un lugar, una sala de estar, el lugar que él rentó por $72. No tenía ni siquiera un baño apropiado, ni siquiera para él. No tenía ni siquiera un lugar para cocinar. Era solamente no un cubículo, pero un saloncito. Y ya. Prabhupada puso ahí una alfombra, puso su maleta a forma de escritorio, puso su máquina de escribir, una grabadora que le habían regalado los amigos del doctor Misra y a trabajar. Nadie sentía, las paredes mismas eran oscuras. ¿Quién se iba a sentir atraído por venir a escuchar clases a este sitio? Pero la gente empezó a venir, 2, 3, algunos amigos que conoció en el centro del doctor Misra, muy pocas personas. Y a uno de estos chicos él le vendió un set de Bhagavatam por $16.80. ¿Saben ustedes lo que significa eso? $16.80 comparados con los $72 que él tenía que reunir cada mes. Y su única fuente era la venta de sus libros, ¿no? Y en ese tiempo él se describe que tomaba el metro, iba a alguna universidad, iba a alguna biblioteca, dejaba ahí sus libros, trataba de vender sus libros allí. Y este muchacho que él conoció, él estaba desempleado y él tenía un bono del gobierno que le llegaba mensualmente, así que él le ayudaba a Prabhupada. Él compraba algunas frutas o algo así. A veces este chico lo llevaba a algún parque a caminar. A veces iban juntos a ver un sitio. Una vez fueron a un súper gran hotel para ver una habitación. Y Prabhupada dice, sí, aquí podemos empezar nuestro movimiento. Pero era tan caro, eran un par de miles de dólares lo que costaba la habitación. Y Prabhupada siempre donde iba, trataba el mismo mensaje. Denme un espacio, yo estoy tratando de fundar una institución. Estoy seguro que cuando crezca esto va a funcionar. Y nadie prestaba atención. Iban a otro sitio, un edificio súper grande, y nuevamente era súper lejos, miles de dólares lo que costaba en aquel momento, lo que costaba la renta. Y él describe más adelante, esos años eran realmente difíciles. Había días en los que literalmente Prabhupada se iba a dormir con nada, sin haber comido nada, literalmente en ese día completo. Y es curioso porque esa era la vida de un renunciante, esa era la vida de un swami, de un renunciante. Un sannyasi es eso, no sabe qué va a comer, no tiene ingresos, no tiene dinero, pero él estaba viviendo como un renunciante en un sitio que le exigía $72 simplemente mensuales para tener un espacio donde vivir, un espacio que
ni siquiera tenía baño ni cocina. Aparte, no había sitios diferentes a la India en donde él podía ir y mendigar, porque está el sistema de mendigar a aquellos renunciantes que se dedican al cultivo de la verdad. Pueden ir a cualquier sitio y mendigar una fruta, mendigar un poco de comida, y todo el mundo le daba, porque respetan a esos swamis, a esos renunciantes. Y ese mismo swami que en Brindavan tenía la oportunidad de ir a cualquier templo, y cualquier templo le iba a dejar la oportunidad de quedarse cuanto él quisiera, porque era respetado como lo que era, un erudito y un santo. Y luego aquí estaba. Y en ese mismo tiempo él iba, se describe un poco gracioso el asunto y parte de su inocencia. Él iba a algún súper, incluso se ponía a regatear, es como que vayamos y regateemos al PriceMart. Y él trataba de regatear los precios porque le parecían muy elevados, por las manzanas que compraba, por las especies que compraba, los granos que compraba. Simplemente no se podía regatear, ¿no? Mientras que en la India él podía, cuando él quisiera, él podía entrevistarse con el primer ministro de la India. Sabemos que en la India el primer ministro es el primer ministro. Y él podía hacerlo. En la India se había encontrado con el primer ministro de la India, y el primer ministro de la India había dicho, sí, estos libros que escribe este Swami, todas las universidades de la India deben tenerlo. Todas las bibliotecas del mundo deberían tener estos libros que escribió este Swami. Y luego aquí estaba Prabhupada, un completo desconocido para toda la ciudad de Nueva York, y luchando solo, como se titula uno de los fragmentos de su biografía. Así que, después de todo, no es tan romántico el hecho de decir que Swami era tan santo que solamente se encontraba con alguien, sonreía y la gente quedaba impactada por la sonrisa del devoto puro. No era tan así, no era siempre así. Su amigo, el primer ministro, él había dicho que iba a venir a Estados Unidos, y Prabhupada estaba esperando el momento para que venga a Estados Unidos, porque yo sé, le voy a escribir una carta que estoy aquí y él me va a ver, me va a dar el chance de verme. Y si me logro entrevistar con el primer ministro de la India cuando él esté en Estados Unidos, eso iba a ser para Prabhupada un gran logro. Un par de meses antes de que se concrete la llegada, el primer ministro murió. Y era su gran carta, él le apostaba mucho a ese encuentro. Así que estaba aquí nuevamente no hallaba por dónde tomar. En ese tiempo, Prabhupada, se describe en la biografía que él tenía un boleto para regresar. El mismo barco que lo había traído, él tenía un boleto para regresar. Y a veces pasaba por el sitio, inspirado a que, bueno, ¿cuándo sale el barco? En todo ese tiempo le escribía cartas y cartas y cartas. ¿A quién? Escribía cartas a sus hermanos espirituales en la India diciendo, por favor, envíenme dinero, estoy aquí listo para iniciar un movimiento. No un movimiento, pero estoy listo para iniciar un templo de Radha y Krishna. Y él les decía a sus hermanos espirituales, nuestro maestro espiritual quería esto, envíenme un poco de dinero. Y las respuestas que recibían eran como de tipo, bueno, vamos a hablarlo con la junta, vamos a hablarlo. Hasta que un momento recibí una carta que efectivamente decía, no podemos. Le escribía una carta y cartas y cartas y cartas a la primer ministra, a Indira Gandhi, que también, según entiendo, según recuerdo, ella pasó a ser el primer ministro después del anterior primer ministro. Y hasta que un momento le dijeron, no, simplemente no vamos a poder, son todas las cartas y todas las propuestas que él hacía, la respuesta era no, no, no. Le escribió a un súper millonario en la India y le dijo, estoy tratando de construir un templo aquí en la India, un templo para Krishna. Y este millonario, así, tenía empresas por todo lado, le dijo, Swamiji, qué buena noticia. Nuestra familia, todos somos devotos de Krishna. Qué buena noticia. ¿Cómo hacemos? Y Prabhupada dijo, sí, necesito tanto dinero, esto y esto. Y el Señor, que hoy en día incluso una de las universidades de India
lleva su nombre porque era un magnate realmente. Y Prabhupada no dudaba, Prabhupada estaba seguro que lo que le pida a este señor él me lo va a dar porque es un devoto de Krishna también. Pero él tenía el problema de que él dijo, Swamiji, no puedo enviar esas cantidades de dinero porque necesitamos un permiso del gobierno. ¿Cómo es que yo voy a enviar esas cantidades de dinero a una persona desconocida en Estados Unidos? No puedo, no se puede. Necesitamos un permiso del gobierno. Prabhupada le dice, mándeme de a poco. Y él decía, no, no se puede así, él dudaba. Y aparte el Señor dijo, bueno, necesitamos arquitectos de la India, necesitamos mucha gente porque con toda la estructura tradicional de los templos de India no es posible construirla en Estados Unidos. Necesitamos un arquitecto especial de la India. Y Prabhupada dijo, no, primero compremos una pequeña casita, instalemos ahí las deidades y formemos ahí un movimiento y le ponemos algunos elementos de la estructura de los templos. Y Prabhupada tenía esa idea. Y el Señor dijo, no, un templo para Krishna tiene que ser así, tal cual son los templos opulentos de la antigua India. Entonces, que al final no lograron ponerse de acuerdo porque Prabhupada le dice, no, mira, Krishna, en Brindavan a Krishna no le gusta la opulencia, sino que le gusta lo sencillo. Y podemos empezar con algo sencillo, una pequeña casa, la compramos aquí. Y él dijo, no, un templo para Krishna tiene que ser un templo así, majestuoso, sino cómo vamos a atraer a las personas. Y Prabhupada dice, no, una casa pequeña porque después puede venir un templo. Total que no se pusieron de acuerdo y de alguna manera no funcionó. Vamos a parar aquí el relato porque sí. Mañana continuaremos con el relato. Cómo Prabhupada todavía seguía consiguiendo nos. Al final uno de los chicos que se encontró en el lugar, en el sitio donde él daba sus clases, uno de los chicos le dijo, Prabhupada, yo me estoy mudando, me voy a ir a otro sitio y tengo un pequeño apartamento. ¿Qué le parece si usted se queda allí? Tengo un amigo que también quisiera rentarlo, así que los dos pueden vivir allí. Así que Prabhupada se muda para el Bawari, que es pues un barrio bastante extraño y bastante así, como un gueto, podemos decir. No era el mejor barrio para vivir en Nueva York. Hoy en día todavía pues hay bastante peligroso el lugar. Así que Prabhupada se muda para allí. Una de las razones por las cuales se muda es que es lo que detonó. Prabhupada estaba allí en su sitio que pagaba $72 al mes. Un hermoso día, llega Prabhupada y se da cuenta de que la ventanita arriba de su puerta, que era de vidrio, la ventana estaba rota. Prabhupada entra y se da cuenta que le habían robado su máquina de escribir. O sea, si el hombre de por sí ya era un renunciante, que vivía en este sitio, que ni siquiera tenía baño ni cocina y que tenía que ir al estudio de yoga para ir al baño y para cocinar y para bañarse todos los días. Si el hombre ya era un renunciante, entra, ni siquiera tenía cama, ni siquiera tenía muebles, lo único que tenía es su maleta, su máquina de escribir encima y su máquina grabadora. Y le roban la única máquina de escribir y la única cinta grabadora que él tenía para trabajar. Así que otra vez tenía que empezar de cero. Sus seguidores, sus amigos le dijeron, no se preocupe, Swami, le vamos a conseguir otra máquina, otra cinta para grabar. Y él dijo, pero bueno, me la van a robar de vuelta. Y cuando Prabhupada va a poner la queja con el conserje, al escuchar el relato del conserje, Prabhupada se da cuenta de que la descripción de él Prabhupada concluye que no, este mismo muchacho fue el que se metió a robar. Pero él no tenía pruebas, él estaba convencido que él mismo fue el que se metió a robar. Pero no podía hacer nada, que no tenía pruebas. Pero él estaba seguro que el mismo muchacho había sido. Y él estaba tan devastado, ya no quería vivir allí, porque ¿qué garantía tenía de seguir viviendo allí? Así que uno de sus amigos le propuso ir a vivir a este apartamento en Bawari. Mañana vamos a continuar con el relato. Perseverancia, Sol. Perseverancia, tuvo siempre
nuestro maestro, su santidad Srila Prabhupada, en difundir el mensaje que creyó como su misión. Asimismo, su maestro le plantó en su corazón esa semilla. Qué ejemplo, ¿no? Siempre recordar que vamos a tener miles de obstáculos, pero si estamos enfocados en nuestra misión, quizás no sea fácil vencernos. Sabes que caeremos muchas veces y llegará el momento de levantarnos. Como una vez me dijo una amiga, tranquila, luego de una tormenta sale el sol. No importa cuánto dure, siempre saldrá. Así mismo, es un buen ejemplo de perseverancia, ¿no? Y un buen ejemplo de fe y fe en las palabras de su maestro, porque su maestro le dijo, lleva este mensaje. Y él leyó en el libro que se dice, este mensaje de ciencia de Dios realmente puede traer paz y tranquilidad a la gente. Y definitivamente, después de un día de tormenta, viene siempre el sol. Siempre viene el sol. Y siempre hay un siguiente día. Su maestro espiritual le había dicho a Prabhupada que no importa, aunque tú tengas que hablar a 4 paredes, tú habla el mensaje. No se trata de cuántas personas vengan, se trata de que tú lo intentes. Así que el éxito de Prabhupada no consistía en, como lo escuchamos de Mahatma Prabhu hace unos días, el éxito de Prabhupada consiste en haber hecho su intento. Él no pensaba, y es algo curioso también, mañana lo vamos a ver, que él escribe al momento de llegar a Boston, que él no sabe todo lo que le espera, todo esto que narramos hoy. Prabhupada no sabe que es, aunque tampoco es ingenuo, tampoco, no es que él llegó pensando que sí, todo el mundo, cuando yo hable, la gente va a saltar de emoción. Él sabía que iba a ser difícil. Y él escribe en su poema y dice, Krishna, ¿cómo voy a hacer para convencer a esta gente? ¿Cómo voy a hacer para que tú puedes hacer que mis palabras sean agradables para ellos? Y Prabhupada dice, de ti depende, Krishna, yo aquí estoy. Ahora de ti depende darme el éxito o el fracaso. De ti depende, dice. Porque Prabhupada no es que estaba aferrado, apegado al resultado, que sí, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, sino más bien, él estaba haciendo su esfuerzo por predicar el mensaje. Y Krishna hizo todos los arreglos para que la cosa creciera. Pero en su corazón y en su poema él escribe, Krishna, aquí estoy. De ti depende darme el éxito o no. Eso ya no está en mis manos. Ya es cosa tuya. Así que un ejemplo por todos lados, por muchas razones. Y miles de obstáculos, como tú dices, Sol. Sí, definitivamente. Ok. Hare Krishna. Espero que tengan un feliz martes. Hoy martes no tenemos sesión de Bhagavad Gita en la tarde. Así que nos vemos mañana, miércoles. Hare Krishna.